Bien, jóvenes, hoy vamos a tratar el sistema de carga, arranque y luces. Un sistema, por cierto, muy importante para lo que es la parte electrónica y eléctrica del automóvil. La sesión es la sesión número 1, que tiene por nombre el alternador automotriz. Pasamos a la siguiente imagen, donde nos tratamos sobre el contenido. El contenido tenemos tres partes elementales, que es el alternador automotriz, partes de un alternador, fundamentación de autopartes del alternador. Y dentro de esa fundamentación de autopartes del alternador tenemos el rotor, tenemos el estator y el puente rectificador de diodos. ¿Ya? Estas son las partes más principales de un alternador. Muy bien, antes de que aparezca el alternador automotriz que es, tenemos una imagen donde está generando energía, corriente eléctrica, polo norte, polo sur, el eje y el magnetismo, y alrededor está el estator. Ustedes ven en la parte de abajo, signos van cambiando de positivo a negativo, y acá hay una onda. Eso quiere decir que la corriente, como es alterna, se genera hacia positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo. Es así como trabaja un alternador exclusivamente automotriz. Ahora, ¿cuánto voltaje genera? Arriba de 18 voltios, puede llegar hasta 100 voltios de corriente alterna. Bien, el alternador automotriz, en este caso el alternador de un vehículo, es uno de los elementos principales del circuito eléctrico. Su finalidad es transformar la energía mecánica en energía eléctrica, cargar la batería y proporcionar el suministro eléctrico necesario al coche cuando está en funcionamiento. Se considera como uno de los elementos más importantes dentro del automóvil, ya que se encarga de generar y suministrar la corriente eléctrica que hace funcionar a los circuitos que necesita el vehículo. Por ejemplo, limpia parabrisas, luces, alta, baja, intermitentes, antinieblas, de estacionamiento, todas las luces que tienen en la parte interior y exterior del vehículo, alimentación de combustible, por ejemplo, la bomba de combustible son eléctrica, electrónica. También tenemos los dispositivos de audio, ventanas, sistema de control de motor, encendido, entre otros. Partes de un alternador. El alternador incluye un rotor, estator, puente rectificador, escobillas y regulador. Esas son las partes más principales. Lógicamente que hay otras partes de menor importancia, pero que suman a estas partes y también son importantes. Tenemos la polea, que es la que recibe el movimiento, el rotor o inductor, que hemos estado viendo cómo gira en la anterior imagen, y cómo genera el voltaje. El regulador es parte muy importante porque dije, ¿no?, que el alternador genera hasta 100 voltios, 60 voltios, arriba de 18 voltios. Entonces hay que regular porque la batería generalmente usa 12.7 voltios, pero de corriente continua. El estator, parte fija del alternador, y el puente rectificador de diodos o placa rectificadora de diodos. Muy bien. También tenemos las partes muy importantes de un alternador, ya muy importantes. El rotor.
El rotor prácticamente es un eje que gira, que incorpora una bobina, dos placas metálicas, dos discos deslizantes. Todos estos materiales se acoplan entre sí y se utilizan para crear un electrimán. Los dos discos son el terminal positivo y negativo de la bobina, y cuando les conectamos una corriente directa significa corriente continua, a las placas, se magnetizan una en polo sur y la otra en polo norte. Vamos a ver. Aquí tenemos el rotor, tal como dice, ¿no? Polo sur, como decía, polo norte, polo sur, polo norte. Los discos deslizantes son los anillos donde llega la corriente para magnetizar a estos campos. Placas metálicas. Bueno, este es en sí el rotor, ¿no? Este rotor gira y genera corriente directa siempre y cuando le llegue corriente directa para magnetizar. Tenemos el estator, ¿no? Vamos a ver todo. El estator es la parte en forma de anillo. Efectivamente tiene una forma de anillo. Es fija y aloja tres bobinas. En este caso pueden ser tipo estrella o tipo triángulo, que pueden estar conectadas de dos formas diferentes, en estrella o delta. Bueno, esos son los modelos, son las formas, pero al final son lo mismo, ¿no? Si viene en delta o viene estrella, eso es secundario. Lo importante es que tanto el rotor como este estator, al girar, se genera la corriente alterna, arriba de 18 voltios. Y en esta parte está un alternador casi completo. Como vemos, un soporte. El soporte es para poder fijar el alternador. Rotores, imanes permanentes, es el rotor propiamente dicho con imanes permanentes. Soporte y polea. Porque empezamos, ¿no? Sin esta polea pues no hay movimiento también. El núcleo de 6 fases, que es el núcleo de 6 fases, está alrededor de el embobinado del estator. El rectificador, acá es una placa rectificadora donde hay diodos positivos y negativos, exclusivamente diodos, bueno, arriba de 5 amperios, 10 amperios, ¿no? Regulador de voltaje, es un regulador electrónico. Entonces estamos viendo que dentro de las partes que hemos fijado, aquí están las partes importantes. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, lo que les decía, la placa con los diodos, ¿no? Aquí están los diodos, 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 diodos. Acá está la simbología, así como se representan en los manuales de servicio. Ahí tenemos un embobinado tipo estrella, donde tenemos 3 diodos, otros 3 diodos. Entonces esta placa de diodos es de 6 diodos, pero hay placas que tienen más, pueden tener 9 diodos, y dentro de esos 9 están los diodos de preexcitación de la bobina. Puente de diodos rectificadores. Puente de diodos rectificadores. Esta es una parte principal del alternador, ya que rectifica la corriente alterna generada por el rotor y el estator y la convierte en corriente directa a través de una placa rectificadora que puede estar construida por 6 o 9 diodos, como dije, ¿no? 6 o 9 diodos. Puede tener también más, ¿no? Los diodos sirven para rectificar la corriente alterna en corriente continua. Y los diodos en electrónica, señores, el tamaño se importa. Si este es un diodo grande, significa que tiene más de 5 amperios. Por lo tanto, soporta más corriente alterna. ¿Ya? Entonces los diodos convierten la corriente alterna en corriente continua. ¿Por qué continua? Porque el vehículo se desplaza con corriente continua. Todos los sistemas, llámese de 12 o 24 voltios, en la parte eléctrica,
es de 12 volts. La parte electrónica pues ya es diferente porque tenemos 5 voltios, 1 voltio, 2 voltios, hasta 12 voltios. Muy bien. Y aquí tenemos un video tutoriales. La página. Este video, por cierto, es el video de internet que lo vamos a ver. Vamos a dejar correr un pequeño momento porque estos son videitos que pesan, ¿no? ¿Cómo funciona el rotor? Muy bien, entonces como estamos viendo, al aplicarle corriente continua se magnetiza, dije al iniciar la clase, y vemos cómo los metales lo arrastran. Entonces al girar se genera la corriente alterna con el estator. ¿Ya? Ahora vamos a ver el video que está por la plataforma. ¿Ya? Bien, vamos a cerrar acá. Entonces entendemos y nos vamos al alternador, al video, pero en este caso no quiere funcionar. Entonces vamos a ver. No quiere funcionar. Ahí está. Este es un video que bajé de la plataforma de YouTube y la tengo almacenado o lo tengo almacenado en la PC. Entonces vamos a ver un momento que corra. Muy bien, entonces en esta parte estamos viendo dos videos, uno por la plataforma, en este caso por la internet, y la otra de la PC. Muy bien, muchas gracias.